Viví en Perú gran parte de mi vida. Tengo el orgullo de ser peruano. Y desde hace 16 años resido en España. ¡Español de España! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! Dos países muy diferentes, con acentos distintos, pero con algo en común que apesta: la corrupción política. Corrupción que no distingue entre derechas ni izquierdas, entre países del sur o del norte. Corrupción que no necesita ni pasaporte ni ideología. Solo necesita corazones ambiciosos, cobardes y sin escrúpulos. Hoy no vengo a señalar a un partido ni a hacer campaña. Vengo a hablar como sacerdote católico, como ciudadano, como ser humano. Porque la corrupción no solo destruye gobiernos, destruye almas, familias, sociedades. Esto no es un sermón político, es una exhortación moral, porque la corrupción es un pecado y de los gordos. Comienza la cacerrilla. Pero ¿qué es realmente la corrupción? La corrupción no empieza cuando alguien mete mano al erario público. Empieza mucho antes, cuando el poder deja de ser servicio y se convierte en privilegio, cuando se prefiere el aplauso de los compinches al clamor de los pobres. Dice el catecismo: toda forma de tomar o retener el bien ajeno contra la voluntad del dueño es contraria al séptimo mandamiento. Cuando se mete mano del dinero público, no es que el dinero no sea de nadie, es de los ciudadanos. Por tanto, aquí se atenta contra esto. Más aún, el Papa Francisco, en su discurso a los jueces del 2015, decía: la corrupción es una forma de blasfemia, porque corrompe el corazón y reemplaza a Dios con la ilusión del poder. Por tanto, no es solo una práctica ilegal, es una deformación del alma. ¡Este es un grupo cristiano, marrano! Y esto no lo digo por algo abstracto, es que lo he vivido en mis carnes. En Perú, por ejemplo, por mencionar solo un caso, el caso Odebrecht. 4 expresidentes implicados. Alan García, uno, se suicidó cuando iban a detenerlo. Ollanta, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, todos ellos procesados. Pedro Castillo destituido tras intentar un autogolpe. Y obviamente el más renombrado entre todos los presidentes corruptos de mi país, Alberto Fujimori, que fue condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. ¿Y cuál es el estado actual en mi país? Hola mis chicas hermosas del Perú. Un congreso con 130 sillas y 130 intereses. Blindajes mutuos, favores cruzados. El reparto es la regla. Y en España, el caso Gürtel, una red de contratos amañados por el PP, Rajoy, que fue citado como testigo, tesoreros en la cárcel, vamos. Los ERE de Andalucía, en la malversación de más de 680 millones de euros para gastárselo en cosas nada santas. Y los líderes del PSOE andaluz condenados, aunque luego se hacen favores entre ellos y se consiguen o dan amnistías. No olvidemos tampoco las tarjetas Blacks, banqueros y políticos pagando juergas con dinero de todos. O el caso Kitchen, el Ministerio del Interior espiando a su propio ex tesorero. Vamos, todo esto un thriller de quinta. Y mientras tanto, en la calle, el pueblo viendo series de Netflix sobre narcos y corruptos, para olvidar que eso también pasa a la vuelta de su casa. Cambiamos gobiernos, cambiamos siglas, pero seguimos igual o peor.
¿Y qué dice la Iglesia ante todo esto? La Iglesia no propone partidos. No hay ningún partido que represente la fe de la Iglesia. Ninguno. Por mucho que algunos se llenen la boca diciendo queda tal. No, no queda ninguno. Ninguno representa los valores del Evangelio. Es por eso que la Iglesia propone principios y exige conciencia. ¿Después puedo azotarte a ti? No. Ay, no es justo. Decía la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, pero ambas están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Pero, ¿cuáles son esos principios? Por si alguno no conoce nada de ellos. Dignidad humana, solidaridad, subsidiariedad, bien común. Principios de los que hemos venido hablando en la lista de reproducción de vídeos Fe, Política y Doctrina Social de la Iglesia. Podéis ir a ello y formaros un poco. Y es que el mismo compendio de la Doctrina Social de la Iglesia nos recuerda: la corrupción distorsiona el papel de las instituciones, introduce la injusticia y debilita el sentido de responsabilidad. De allí que aquí no renuncie nadie, porque nadie se cree responsable. Todos son víctimas. Es que hemos sido corrompidos. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¡Fuera! 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 Cuando se gobierna para los amigos, para el partido, para la rosca, se traiciona el bien común. Y eso es pecado. Pecado social, pecado estructural. Ya lo decía San Agustín hace más de 15 siglos. Sin justicia, los estados no son más que grandes bandas de ladrones. Y qué razón tenía. Y es que el pecado adquiere también una dimensión social cuando se convierte en estructura que se impone a las decisiones personales, como bien recordaba Juan Pablo II. Y sí, esa estructura también se refuerza cuando votas por el que te conviene, aunque sepas que es un corrupto. Cuando callas porque robó, pero hizo obras. Cuando toleramos, justificamos o incluso celebramos a líderes corruptos porque son de mi bando. Cuando hacemos eso, nos hacemos cómplices. Y la corrupción exige una conversión política, es decir, que la política vuelva a ser la búsqueda del bien común, no del beneficio privado. Porque si no, a tu actitud se le va a llamar siempre complicidad. Y ojo, el infierno también está lleno de cómplices pasivos. Pero entonces, ¿qué nos toca hacer como católicos y ciudadanos? No basta con indignarse, eso está claro, hay que actuar. Justicia peruana. ¡Ah, la corrupción! Denuncia la corrupción, desde el barrio hasta el Congreso. No idealices partidos ni caudillos. Nadie está por encima de la ley ni de Dios. Involúcrate en la vida pública. Vota, participa, fiscaliza. No mires a otro lado. Educa en conciencia, no en ideología. Y reza por los gobernantes, pero no les des carta blanca. Y es que ya el Papa Francisco nos lo recordaba. La política no debe someterse a la economía, y la economía no debe someterse a los dictados de paradigmas eficientistas. ¿Por qué? Porque la política debe someterse a la ética. Porque ser católico no es cerrar los ojos ante la injusticia, sino abrirlos con el Evangelio en una mano y la Constitución en la otra. En consecuencia, la corrupción es el ídolo de nuestra época. Se le rinde culto con maletines, silencios, privilegios y miedo. Y recordemos algunas cosas que ya nos dice la Biblia. Tus príncipes son rebeldes, compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y corren tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Isaías. El rey que hace justicia afianza la tierra. El que exige soborno
sino la destruye. El hombre que busco en realidad, guiño, es don Soborno. Guiño, guiño. Decía Proverbios. Y finalmente, el mismo Señor nos dice, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho lo será. Y el que es injusto en lo poco, también en lo mucho será injusto. Por tanto, basta ya de callar. En serio, basta ya de tragar con la corrupción, porque es lo que hay. No es lo que hay, es lo que permitimos. No seamos cómplices del pecado estructural. Seamos más bien fermentos de justicia. No hay derecha ni izquierda en el infierno. Solo hay almas que se negaron a amar, a servir, a buscar la verdad. Y no hay sistema político que funcione si quienes lo integran no tienen un corazón recto. Así que esta no es una crítica, sino una llamada a la conciencia. Políticos, ciudadanos, creyentes o agnósticos, todos estamos llamados a algo más alto. Si quieres un mundo menos corrupto, empieza por no dejarte corromper tú.